Damos gracias al Señor por un nuevo día para juntarnos alrededor de la palabra del Señor y meditar en ella. Vamos a dar comienzo a la escuela bíblica con la lectura en Hebreos capítulo 11. Dice así: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero a la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dirija y también agradecer al Señor por todas sus bendiciones que Él nos ha dado durante todo este tiempo. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias Señor porque has cuidado de nuestra familia, donde quiera que estén. Seas tú Señor con las personas que están escuchando en estos momentos, Señor, o que van a escuchar tu palabra. Seas Señor tocando sus corazones, Señor, porque sabemos que podemos sembrar, pero tú darás, Señor, el resultado de esa siembra. Te pido, mi Dios, que tú seas en estos momentos preparando los corazones de las personas que han de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido con nuestros pastores, tú has cuidado a nuestras familias, tú nos has librado de esta enfermedad que está atacando a todo el mundo. Te pido, mi Dios, que tú seas en cada uno de los hogares, Señor, de cada uno de los niños de Villa Lemuel. Seas tú, Señor, sustentando sus hogares, tanto en lo espiritual como también en lo económico. Y gracias, Señor, porque tu promesa está con cada uno de tus hijos. Y gracias porque estás en medio nuestro. En los méritos de Cristo. Amén. Vamos a continuar con nuestra escuela bíblica alabando al Señor. Pero hoy te traemos una noticia muy grata por medio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Para llenar nuestro corazón con amor de Dios. Y vamos a alabar con noticia grata y Cristo llenó mi corazón. Noticia grata yo te doy, por mí en la cruz Jesús murió. Si crees en Él de todo corazón, la vida eterna tendrás. Cristo llenó mi corazón, Cristo llenó mi corazón, de gozo, paz, felicidad. Jesucristo sí llenó mi corazón. Cristo llenó mi corazón, Cristo llenó mi corazón, De gozo, paz, felicidad. Jesucristo sí llenó mi corazón. Hoy vamos a aprender el versículo en Hebreos 11:6. Se encuentra en el Nuevo Testamento en la palabra de Dios y dice así: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Vamos a sacar algunas palabras para ver cuánto hemos aprendido o hemos retenido para aprenderlo. Y dice así: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y por último lo vamos a repetir todos juntos nuevamente y dice así: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que ese sea nuestro sentir, ¿no es cierto? Que cada día tengamos la necesidad de conocer más a nuestro Dios, a nuestro Salvador, que es Cristo. Vamos ahora a preparar nuestros corazones y nuestra mente para escuchar la palabra de Dios a cargo de la hermana Belén. Adán y Eva fue el primer hombre y la primera mujer que vivieron en el mundo, y ellos pecaron. ¿Por qué? Porque desobedecieron la orden que Dios les dio. Y desde ese día, por ellos entró el pecado a todos los hombres. Desde ese día todos, tú y yo, nacemos con ganas de pecar. Nadie nos tiene que enseñar. Pero Dios, que es amor, como lo dice la Biblia, su palabra santa, ese mismo día, Dios prometió un Salvador. La Biblia, en el Antiguo Testamento, nos muestra cómo Dios preparó una familia especial para que desde ella naciera este Salvador prometido, el Mesías, que Él dijo cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron. Dios preparó esta familia y desde ella formó una nación. Y en el Antiguo Testamento se narran diferentes etapas que ellos tuvieron que pasar hasta que finalmente en el Nuevo Testamento se cumple esta promesa maravillosa y nace el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento nos indica que Dios les había prometido una tierra maravillosa a su pueblo, a este pueblo que estaba preparando, que es el pueblo de Israel, de la familia de Jacob. Dios les prometió una tierra maravillosa, una tierra que tendría hartura de comida, abundancia para ellos, que sería muy buena. Pero este pueblo tenía un corazón desobediente a Dios, por lo que Dios los hizo que pasaran 40 años en el desierto caminando para poder llegar hasta esta tierra. Si Dios los hubiera dirigido por otro lugar, su viaje hubiera sido mucho más corto, pero Dios quería enseñarles muchas cosas en el desierto. Cuando el pueblo iba por el desierto, podía ver a este Dios amoroso, al Dios que es amor en cada uno de sus días. La Biblia nos cuenta que Dios los cuidaba. Ellos iban en el desierto, imagínate, los 40 años de su vida. En el día, como hace mucho calor en el desierto, Dios puso una nube sobre ellos que los guiaba. Y en la noche, una columna de fuego iba frente a ellos. Dios los cuidaba, los protegía y proveía cada una de sus necesidades. La Biblia nos narra también que Dios proveía el alimento para su pueblo especial de una manera milagrosa, en forma de lluvia, todos los días, para que ellos nunca pasaran necesidad. Dios, que es amor, estaba preocupado de su pueblo, los cuidaba y les daba todo lo que ellos necesitaban. Dios te ama a ti. La Biblia nos indica que Él nos conoce aún antes de que nazcamos. Él conoce el embrión cuando se está formando en el vientre de la mamá, en la guatita. Dios te ama, conoce tu nombre y Él te ama de una manera especial. Dios es amor y como te ama, también amaba a su pueblo. La Biblia nos dice que cuando ellos iban por el desierto, se abatió su ánimo por el camino y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Moisés era el hombre designado por Dios para guiar al pueblo en este camino. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El mismo pueblo que Dios había cuidado con la nube, con la columna de fuego, dándole alimentos de manera milagrosas, ahora se quejaba. Estaban siendo desagradecidos, es decir, no estaban siendo agradecidos por lo que Dios les estaba proveyendo siempre.
Y el pueblo, por esta queja, pecó. El pecado, recordemos, que es todo lo que transgrede la ley de Dios, que es todo lo que la rompe. Es lo que pensamos, que decimos o que hacemos que no agrada a Dios. Muchas veces nosotros también somos como el pueblo. Dios nos da todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, pero muchas veces no me gusta la comida, entonces me quejo. ¿Por qué me dieron esto? Eso también es no estar agradecido de las cosas que Dios nos da. Pero no solamente el no ser agradecidos es un pecado. Pensar mal, enojarse, también son pecados. Y la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, yo soy pecadora y tú también. Y no solamente nos dice que por cuanto todos pecaron y se acaba, sino que están destituidos. Esto quiere decir separados, expulsados de la gloria de Dios. Dios, que es amor, también es un Dios justo. Y Él no puede dejar el pecado del pecador sin un castigo. Como el pueblo pecó contra Dios, murmuró y no fue agradecido de todo lo que el día a día les daba, la Biblia nos dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios, que es justo, porque Él es santo y perfecto. Santo quiere decir que Dios nunca se equivoca, que nunca hace nada malo. Dios, a diferencia de nosotros, nunca va a cometer un error. Y este Dios, que es santo y es justo, vio el pecado del pueblo y le dio un castigo. Y su castigo fue que habían muchas serpientes ardientes y que a cada persona que mordían se moría. La Biblia nos dice que entonces el pueblo vino a Moisés, con quien estaban tan enojados, y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo reconoció que había pecado y no solo contra Moisés, hablando mal de él cuando él era la persona escogida por Dios para guiarlas, sino que reconocieron que pecaron contra Jehová y contra Moisés. Y el pueblo, al reconocer su pecado, le pidió a Moisés que orara por ellos. Y Moisés oró a Dios. Y Dios, que es justo, es amor. Y Él respondió de una manera maravillosa a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Sabemos y estamos aprendiendo hoy que Dios es justo, que Dios a quien merece un castigo se lo da, pero Dios también es amor. Estos dos atributos de Él no se pueden negar y no los podemos mirar por separado, sino que forman parte de lo que Él es, de su ser. Y este Dios, que es amor, dio una solución para que el pueblo no siguiera muriendo por consecuencia de su pecado. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y que la levantara muy alto para que el pueblo, quien fuera mordido por esta serpiente, pudiera mirar y no tuviera que morir. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordió a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Dios, en su gran amor, dio una solución para que el pueblo no tuviera que morir por la mordedura de esta serpiente. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, muchos años después, enseñó a un hombre que fue a hablar con él qué significaba esto. Y demostró un amor aún mucho más grande que el amor que ya había significado esta serpiente en el desierto. La Biblia nos dice ahora en el Nuevo Testamento, porque todo lo que la Biblia dice es cierto, ya esté en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, todo es verdad. En el Nuevo Testamento, Jesús le dijo a un hombre que fue a hablar con él: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
este Hijo del Hombre era Él mismo, era el Señor Jesús. ¿Y por qué? Para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, en su infinito amor, mostró a través de la imagen de esta serpiente que podía quitar el castigo por ese pecado puntual que había sido no ser agradecidos con Dios y murmurar contra Él. El Señor lo utilizó como una señal de quien iba a poder cargar en Él el precio de todos nuestros pecados, de todos mis pecados y los tuyos. Yo no viví en esa época, no fui en el desierto, no murmuré contra Dios por eso, pero he pecado de muchas otras maneras, y tú también. Este Dios que es amor, este Dios que es justo, que nos debe castigar por nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es separación para siempre, eterna con el Señor. Ese es el castigo que yo merecía y que tú merecías también. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos puede dar vida también juntamente con Él. Esto es, si tú crees en el Señor Jesucristo. Porque, como leímos recién, para que todo aquel que en Él creyere, no para todos los que tengan dinero, no para todos los que sean rubios, no para todos los, no sé, de una nación en específica, no, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, que sea hecho hijo de Dios y que pueda pasar la eternidad, ya no expulsado, no echado afuera, no separado, sino una eternidad para siempre con el Señor. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, porque usted, siendo un Dios justo, también es un Dios de amor. Gracias, Señor, porque usted envió por su gran amor a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Le damos las gracias, Señor, porque siendo inmerecedores, Señor, de cualquier cosa, usted nos ama. Le pido, Señor, que nos ayude a reflexionar, a pensar en este gran amor que usted tiene para nosotros. Y le pido, Señor, que si hay alguien que aún no le conoce, toque su corazón para que también pueda creer en usted y tener vida eterna. Esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y dice: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hoy pudimos escuchar una historia maravillosa. Aun cuando el pueblo era atacado por serpientes de fuego producto de su pecado, Dios proveyó una forma de que ellos fueran sanados y salvados del problema, que era la muerte, por medio de una serpiente sobre la bandera. Pero nosotros tenemos un problema mucho peor que ese, que es el pecado. Y ese pecado tiene como consecuencia no la muerte física, como en el caso del pueblo de Israel, pero en nuestro caso la muerte eterna. La muerte eterna, que es la separación total de Dios, y en vez de ir a lugares celestiales, lugares maravillosos donde no va a haber pena, ni dolor, ni llanto, estamos condenados al infierno donde hay sufrimiento eterno. Pero les cuento algo: la serpiente ni la bandera no eran mágicos. No había nada que pudiese en esa serpiente curar el veneno. No, no lo era. El pueblo se salvaba por fe, porque Dios le había dicho que si veían esa serpiente iban a ser sanados. De igual manera, nosotros tenemos que tener fe en Dios, confiar en Él. Jesús murió en la cruz por nosotros. La Biblia nos indica claramente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no, la ira de Dios está sobre él. De esa manera le invito a que mire a la cruz de Jesús, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por usted. Él quiere salvarlo. Independiente de usted cómo se sienta, cómo crea, cómo piense que es, que no lo merece, o que usted es muy bueno o usted es muy malo, Dios lo ama y lo quiere salvar. Porque independiente de cómo usted se sienta, cómo usted crea que es, o todo lo que usted haga en este mundo, nada lo va a salvar. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no se salva por las cosas buenas que pueda hacer, no se salva por las cosas que usted
crea o piense o intenta hacer. La única forma que usted se salve es por medio de la fe. Y la fe en Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Acérquese a Dios y pídale a Él perdón por sus faltas como lo hizo el pueblo. Que el Señor le bendiga. Nos gusta mucho seguir aprendiendo de Dios con ustedes. Esperamos que el Señor les cuide, les bendiga y que muy pronto nos podamos volver a ver.